Jóvenes, a todos los saludo con la bendita paz de Dios nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo vamos a dar inicio a la lección de la guía juvenil a esta hora de la tarde, haciéndolo en el nombre de Jesucristo y ayudado de su divina gracia. Le pido al Señor Dios Todopoderoso que Él sea quien me dé palabras, jóvenes, para darme a entender en este mensaje o en esta lección número 8 titulada Una relación verdadera. Esta es la lección número 8 de nuestra guía juvenil 2022. Una relación verdadera. Bien, jóvenes, pues quiero dar inicio dando lectura a la porción escritural de base que nos servirá como marco de enseñanza. Génesis 32, versículo 27, pero voy a dar lectura del versículo 24 hasta el 28. Dice así en el nombre de Jesucristo. Y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Bueno, jóvenes, esta es en sí la lectura que nos sirve como marco de enseñanza del versículo 27, donde nos dice: y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Bueno, nuestra lección de hoy, como dije, se titula Una relación verdadera. Bueno, estamos hablando que nuestra unidad, jóvenes, la unidad número 1, que es comunicación y relación de Dios con el hombre, eso es en la unidad 1. Entonces estamos viendo la relación, en este caso de Jacob, cómo él tuvo una relación verdadera con Dios. Según el párrafo inicial de la guía nos dice lo siguiente, vamos a darle lectura. Jacob fue la respuesta que dio el hijo de Isaac y Rebeca a quien le inquirió acerca de cuál era su nombre. El varón con quien conversó Jacob, al escuchar su respuesta, le dijo que ya no sería llamado así. A partir de ahí sería llamado Israel. Esto motivó a que había peleado con Dios y con los hombres y había vencido. Jacob pidió a aquel varón le declarara su nombre, lo cual no le fue concedido. No obstante, lo bendijo. Génesis 32, 22. Bueno, aquí nos está hablando del varón que peleó con Jacob. Quizás esta historia ustedes ya la han leído, jóvenes, o ya la han escuchado, pero nosotros sabemos que el varón que peleó aquella noche con Jacob, estando él solo ahí en el vado de Jaboc, era el mismo Dios, pero en una teofanía en forma de ángel, el varón que luchaba con Jacob. ¿Por qué luchó Jacob con aquel ángel? ¿O por qué se le apareció más bien el ángel de Jehová a Jacob? Bueno, esto lo hizo el Señor con el afán de que Jacob tuviera más confianza en Dios y aún en sí mismo, porque al momento de él regresar a su casa, porque sabemos que él salió de su casa para buscar mujer allí con la familia de su suegro Labán, el cual
le mudaba su salario muchas veces y lo trató muy mal. A eso se refiere cuando Jacob peleó con los hombres, es decir, que él vivió mucho tiempo con Labán, y el estar conviviendo con él y el maltrato que le daba Labán, y Jacob siempre permanecía fiel a Dios, siempre se mantenía, como pudiéramos decir, en un modo de tranquilidad, sin buscar pleito o sin buscar pelea con su propio tío Labán. Entonces, eso es luchar contra los hombres, no físicamente. Cuando nosotros tenemos una discusión, jóvenes, o cuando las personas tienen discusiones, siempre pueden salir de pleito, ya sea de malas palabras o de golpes. En muchas ocasiones, cuando hay discusiones entre personas que no tienen el temor de Dios, como no tienen el temor de Dios, en un pleito o en una discusión o en un problema entre dos personas, siempre ocurre que se agreden el uno al otro. Y digo esto en aquellos que no tienen el don de Dios o el Espíritu Santo en su ser. Pero aquí nos dice este párrafo que Jacob se le cambió el nombre a Israel por el motivo de que él había peleado con Dios y con los hombres. Cuando dice que había peleado con Dios, se refiere al ángel, que era el mismo Dios en persona, pero en forma corpórea, es decir, se veía físicamente. No que haya visto a Dios cara a cara, porque incluso dice que vio cara a cara al Señor, a Dios, pero nadie puede. Lo vio de forma corpórea, donde todos los seres humanos podemos ver a Dios si se transformara humanamente, como lo fue Jesús, que también lo vieron los seres humanos en aquel tiempo, pero el espíritu que estaba en Jesucristo era el Espíritu de Dios. Esa es la forma en que también Jacob vio al Señor, en forma humana. Y por eso se dice que él peleó con los hombres, con Dios, de ese modo. Así que por eso Dios tuvo una relación con él para darle más confianza, porque incluso él le había prometido que sería con él desde el momento en que lo sacó de su tierra para ir a donde se encontraba su tío y hacerse de una familia y de riquezas para después volver. Pero sabemos que al volver lo esperaba su hermano. Su hermano lo quería matar en un principio, porque dice la escritura que él iba con 400 hombres. Entonces él tuvo temor de su hermano y le dijo al Señor: muéstrame que estás conmigo, o sea, quiero ver si realmente tú estás conmigo. Es decir, que buscaba a Dios en oración en todo momento. Incluso antes de salir aquella noche, dice la escritura que ellos se quitaron todos las joyas que traían, las idolatrías, se santificaron para Dios, para salir, porque él sabía que de ese modo a Dios le agradaba la santidad, y por eso le pidió a su familia que dejaran todos sus dioses y todas las cosas paganas que ellos hacían, sus esposas, y él sería el Dios de ellos. Jacob así le dijo al Señor, y el Señor pues le respondió, ¿verdad? Y por eso se le manifestó de varias formas a Jacob, y lo ayudó de muchas maneras por la relación tan cercana que tenía Jacob con el Señor. Por eso se dice que la lección 8, una relación verdadera. Bueno, voy a seguir en el estudio de la guía que sigue diciendo: la relación entre Jehová y Jacob fue sustentada en la verdad de Dios. Jacob apeló a ella en los momentos difíciles, corroborando que su relación con Jehová era verdadera. Bueno, aquí vemos lo que estamos diciendo, jóvenes, que Jacob apeló a esa relación en los momentos difíciles. Es decir, como él sabía que tenía una relación con Dios, él hablaba con el Señor, pues apeló a eso precisamente, a buscarlo en los momentos difíciles, corroborando que su relación con Jehová era verdadera. O sea, él quería corroborar que Dios estaba con él. Por eso constantemente él buscaba a Dios en oración, y esa es la manera en que nosotros también debemos de nosotros relacionarnos con Dios, en oración constante. La oración es la que nos va a nosotros a acercarnos al Señor, porque en la oración nosotros somos sinceros con Dios
y hacemos o buscamos hacer lo que a Dios le agrada, y el Espíritu de Dios es con nosotros, porque en el momento de oración se alcanzan grandes victorias. Casi todas las victorias de los cristianos se alcanzan buscando a Dios en oración, no de otra manera. De esa manera nosotros podemos ser vencedores y alcanzar cualquier meta que nos propongamos aquí en esta tierra, jóvenes, de ese modo, de la oración, porque es la relación verdadera. Esa es una relación verdadera. El Hijo de Dios en oración constante con Dios está relacionándose con el Señor, porque nosotros sabemos que en una relación, jóvenes, nosotros sabemos, cuando nos relacionamos con una persona, aquí hablando físicamente, cuando usted se relaciona con una persona, usted empieza a saber lo que le gusta a la otra persona, qué comidas le gustan, qué colores le gustan, qué cosas le desagradan y qué cosas le agradan a la persona. Asimismo, la persona que ella también conoce lo que nosotros somos, deseamos, queremos, y lo que no nos gusta y lo que nos gusta. Eso se entabla o se cultiva en una relación. Entonces, obviamente Jacob al principio no conocía a Dios, pero lo fue conociendo al momento y en el transcurso de su vida, incluso por enseñanzas de sus propios abuelos y de su propio padre, que le enseñaron cómo es Dios. Pero él no había tenido una relación tan cercana hasta el momento en que Dios le pidió salir de esa tierra donde él vivía para dirigirse hacia donde le pidió vivir, allá en la tierra de su tío Labán. Entonces, una relación se va formando de esta manera, jóvenes, en que nosotros busquemos al Señor. El Señor ya nos encontró cuando hemos venido a este redil tan santo. Cuando nosotros venimos y tenemos conocimiento de Dios, si nuestros padres han creído en Jesucristo y nosotros por medio de ellos, es que Dios ya nos encontró. Ahora nosotros tenemos que buscar relacionarnos con el Señor constantemente, y Él nos responderá si nosotros buscamos relacionarnos con Dios por medio de la oración. Bien, entonces sigue diciendo aquí la guía: habitando él con Labán en tierra de Padán Aram, en cumplimiento a su compromiso con el Señor, se condujo con temor. Es decir, que también él le pidió a Dios que le diera bendiciones y que fuera con él, pero también él tenía que poner de su parte, es decir, tenía que buscar ser santo, santificarse para el Señor, buscar agradarle al Señor. Por eso él hacía todo lo que hacía, porque quería alcanzar las bendiciones de Dios. Dice: cumplido su tiempo para habitar allí, Jehová le mandó regresar a tierra de Canaán, de donde lo había sacado. Génesis 31:3. Jacob experimentaba el temor de enfrentar a su hermano Esaú y recurrió a Jehová. Decía hace unos momentos que Jacob estaba experimentando un cierto temor, jóvenes, porque sabía que su hermano venía con 400 hombres. ¿Para qué quiere tantos hombres? Obviamente venía a quererlo matar. Pero Dios fue con él, porque él le pidió ayuda. Dijo Jacob: Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Y tú has dicho: yo te haré bien. Es decir, que él apeló a todo lo que Dios le había dicho anticipadamente. Tú me prometiste que tú ibas a hacer conmigo. Yo tengo temor de mi hermano, así que te pido que me ayudes. Como quien dice, le estaba diciendo el Señor: ayúdame, yo te he buscado, yo he hecho tu voluntad, has hecho lo que tú me pediste. Pero mi hermano viene a quererme matar, y yo tengo temor de él, y tú has dicho: yo te haré bien. Entonces le pidió, y no que le haya recordado a Dios lo que él tenía que hacer, sino que más bien él estaba, como quien dice, corroborando si Dios todavía su promesa la estaba cumpliendo hasta ese momento. Por eso él quiso ir a Dios en oración y buscarlo en todo momento antes de regresar a su tierra, porque él le dijo: regrésate a tu tierra. Sí, pero tienes que acompañarme. Eso es lo que él quería, Jacob, que Dios lo acompañara. Entonces la relación que tenía con el Señor era una relación verdadera y que le sirvió para obtener la fuerza y ser triunfante en los problemas de su vida, en la vida de Jacob. Sigue diciendo el párrafo siguiente: la relación de Jacob con Jehová fue fortificada mediante el testimonio divino.
Es decir, que la relación de Jacob con Dios se fortaleció mediante testimonio divino. Es decir, Dios le daba testimonio de que estaba con él. Entonces, por lo cual dice Israel o Jacob, que es lo mismo Israel, Jacob, porque recordemos que desde que luchó con el Señor y venció al hombre y a Dios. Cuando dice que venció a Dios, jóvenes, no vayan a creer que él pudo ganarle al varón que peleó con él, que era el mismo Dios, cierto sabemos, pero no es que le haya ganado por su capacidad, etcétera, etcétera. Simplemente Dios se le apareció y quiso dejarse vencer por él, para que tuviera una mayor confianza en Dios. Es decir, he luchado con Dios, lo he vencido, entonces eso le haría a él sentirse más valiente, pero no lo venció. Obviamente sabemos cómo Dios se libró de él, ¿verdad? Dice que descoyuntó parte de su muslo y quedó cojo de su cadera, ¿verdad? Cojeaba al caminar, eso le costó. Pero Dios le pudo haber quitado la vida en el instante en que luchó con él, pero simplemente como Dios no le quería quitar la vida, solamente le quería dar una bendición y la confianza de que él estaba con él. Como quien dice, Dios se dejó vencer por él para que él tuviese la confianza y le cambió el nombre para que él se sintiera ayudado de parte de Dios. Entonces dice, por lo cual Israel, al recibir la bendición del Señor, entendió y tuvo muy claro que el varón con quien había luchado en el vado de Jaboc era Dios. Por ello expresó, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32:30. Entonces esa lucha que tuvo con aquel varón era, como dije, Dios. Por eso expresó, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso es lo que él entendió. Entonces tuvo más confianza en su corazón, sabiendo que Dios estaba con él. Ahora entendiendo él, dice el siguiente párrafo, entendiendo que Jehová era con él, Jacob continuó su camino a Canaán, consciente de que en algún punto de su trayecto enfrentaría a su hermano Esaú. Él sabía que iba para su casa y en algún punto iba a encontrarse con su hermano. Al llegar el momento tan esperado y temido, obró Dios en su favor. O sea que en el momento en que se topó a Esaú, dice, pues Esaú corrió a encontrarlo, abrazándolo y besándolo, y allí lloraron juntos. Es decir, que cuando llegó con Esaú lo abrazó y lo besó, y lloraron juntos de alegría. Pero ¿por qué en un principio venía con deseos de matarlo? Bueno, pues sí quería matarlo en un principio, pero Dios obró y le dio sabiduría a Jacob. Dios obra de muchas maneras en nuestras vidas, jóvenes. Cuando nosotros tenemos una relación verdadera con Dios, Él en nuestra vida nos da sabiduría y entendimiento para ser sabios y tomar decisiones en esta vida, y las decisiones que tomemos con la sabiduría de Dios va a ser en bendición para nosotros mismos. Porque sabemos que Jacob, antes de llegar con Esaú, él envió varias cuadrillas de regalos y dones para su hermano Esaú. Primero envió una cuadrilla de personas con reses, con ganado, para decirle, mira, todo esto que traemos aquí es para ti, Esaú, te lo manda tu hermano Jacob. ¿De dónde traen eso? ¿Quiénes son ustedes? Somos sirvientes de Jacob. Y en un principio Esaú rechazaba todo aquello, y pasó la primer cuadrilla y luego una segunda cuadrilla, y las mismas palabras de los primeros fueron las mismas palabras de la segunda cuadrilla, y también iban con un regalo para Esaú. Quiere decir que cuando Jacob tomó la decisión de enviarles esos dones o esos regalos a su hermano Esaú, lo hacía, ¿saben para qué, jóvenes? Con la intención de que su coraje o su ira por quererlo matar, por lo que le hizo, que nosotros sabemos que Jacob le robó la primogenitura a su hermano Esaú. Nosotros sabemos que por un plato de lentejas Esaú vendió su primogenitura. Estaba Jacob haciendo una comida, un plato de lentejas,
Bermejo, y se le antojó a Esaú cuando llegó de su trabajo y le dijo: dame ese plato, dame comida. Le dijo: te lo voy a dar con una condición, que si tú me das tu primogenitura. Y dijo Esaú: ¿para qué me sirve mi primogenitura? Te la regalo si quieres. Pero él no sabía en ese momento que era la primogenitura, o no le dio el valor adecuado a la primogenitura o a la bendición de parte de Dios que él tenía. La rechazó la bendición de Dios y se la dio a su hermano. Entonces su hermano sí la valoró y tomó con valor aquella primogenitura, porque esa era una bendición solo para los primogénitos, para el primer nacido. Y la tomó Jacob en su lugar por un plato de lentejas. Entonces, después que él entendió, quiso recuperar su primogenitura Esaú y fue enojado con Jacob para quererlo matar. Pero Jacob sabía que él andaba enojado y obviamente le envió todos esos regalos para aplacar su ira, joven. Pero esa decisión que Jacob tomó de enviarles esas cuadrillas, Dios no le dijo lo que tenía que hacer, él supo. Porque cuando uno está lleno del Espíritu de Dios, jóvenes, nosotros podemos tener sabias decisiones en nuestra vida. Tomamos las decisiones siempre con el temor de Dios, y cuando tomamos decisiones apegadas al temor de Dios, haciendo la voluntad del Señor, siempre que lo que nosotros decidimos va de acuerdo a la voluntad de Dios, todo nos va a salir bien. Si nosotros hacemos o decidimos hacer cosas sin tomar en cuenta a Dios o sin tener temor de Dios en nuestro corazón y decidimos hacer algo, las cosas no nos van a salir bien. Pero si nosotros decidimos hacer algo y con el temor de Dios en nuestro corazón, todo nos va a salir bien. Señor, ayúdame, voy a hacer esto y esto, pero en tu nombre santo lo hago, en el nombre de Jesucristo, y ayudado de tu divina gracia, las cosas van a salir según tu santa voluntad. Del modo que salgan las cosas, sabemos que lo hicimos siempre en nombrando o llamando al nombre de nuestro Señor Jesucristo, invocando su nombre. Cada cosa que hagamos en esta vida lo debemos hacer invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo sabemos, porque así nos dice la Escritura, que todo lo que hagáis, sea de boca, sea de obra o de palabra, tenemos que hacer todo en el nombre de Jesucristo, para que Dios avale nuestras acciones. Como dije siempre, que tomamos decisiones en nuestra vida y las hacemos, las tenemos que hacer con el temor del Señor. Por eso Jacob pudo contentar a su hermano, y al final su hermano comprendió que él no quería pleitear con él. Jacob tenía un corazón lleno de amor y de paz para con su hermano Esaú, y Esaú lo comprendió. Después de varias cuadrillas, su ira se aplacó, y eso también es parte escritural, porque hay una escritura que dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios o a Jehová, dice, el Señor pacificará a sus enemigos con él. Quiere decir que cuando nosotros somos agradables a Dios y hacemos su voluntad, Él, si nosotros tenemos enemigos, los pacificará hacia nosotros. Es decir, que tendrán paz, y todo aquello que ellos habían resuelto para hacernos daño se hará a un lado, o Dios lo disipará solo por darnos bendición y tener paz con nuestros enemigos. Por eso dice la Escritura: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Él pacificará a sus enemigos con Él. Eso nos dice la Escritura, y es lo que estamos viendo aquí en la relación que tenía Jacob con el Señor, como Dios obraba en favor de Jacob, haciendo todas estas cosas, porque también vemos que aunque Jacob tomó la decisión sabia de enviarle regalos a su hermano para aplacar su ira, también ahí obra Dios en el corazón de Esaú. No nomás es Jacob, lo apoyó Dios desde los cielos, aplacando su ira, porque Dios es el que obra en estas cosas, porque si no, Dios hubiese querido, Esaú mata a Jacob y no aplaca el corazón de Esaú. Ahí también es el poder divino de Dios. Por eso dice que Jehová, la relación entre Jacob y Jehová fue fortificada mediante el testimonio divino. Es decir, que Dios le daba testimonio de que era con él. ¿Cómo se aplacó la ira de Esaú? Bueno, porque Dios obró también en parte. Obró Jacob y obró Dios al mismo tiempo, por la relación tan cercana que tenía con el Señor. Bien, sigue diciendo:
¿Dónde nos quedamos? Lloraron juntos, ¿verdad? Que abrazándolo y besándolo, allí lloraron juntos. Y sigue diciendo, Esaú, al ver la familia de su hermano, le preguntó que quiénes eran ellos. Respondiéndole Jacob que eran los hijos que le había dado Dios. Finalmente Esaú se marchó a Seir, y Jacob habitó en Sucot, donde edificó un altar a Jehová, el cual llamó el Dios de Israel. Génesis 33 del 1 al 20, podemos ver esta parte escritural. A ustedes allá en su casa lo pueden ver, jóvenes. Finalmente, en el último párrafo dice, Jehová sacó a Jacob de Sucot para que fuera a Betel, librándolo de los siquemitas. También allí edificó altar a Jehová, y el Señor lo bendijo. Génesis 34:30, 35:1-15. Y dice, finalmente Jacob llegó con Isaac a Mamre, lugar donde habitó también su abuelo Abraham. Bueno, Dios estuvo con Jacob desde que salió de su casa hasta que regresó, y llegó con Isaac a Mamre, donde también ahí habitó Abraham, en el valle de Mamre. Bueno, esto es la relación que tuvo Jacob con Dios, con el Señor Jehová. Hay una parte escritural, jóvenes, que quiero que la leamos. Esto ya no es parte de la guía, pero nos puede servir, porque nosotros hemos visto, jóvenes, que cuando los hombres, o incluso en el reino de Dios también puede pasar, que muchas personas cuando están en problemas, cuando tienen dificultades en su vida, claman al Señor, le piden ayuda, y claro que Dios oye al pecador que clama con un corazón verdadero, ¿verdad? Pero muchas de las veces los hombres le piden ayuda al Señor, el Señor les brinda su ayuda, pero ya después ellos se olvidan de los favores de Dios, o incluso nada más mencionan el nombre de Jehová o el nombre de Dios, para quizás sentirse aliviados un poco en el momento, pero en realidad no le sirven a Dios con todo el corazón, y allí no hay una relación verdadera con Dios, porque dice un capítulo de San Mateo capítulo 7, versículos 21 hasta el 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquí está diciendo el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchas personas dicen que creen en Dios y mencionan el nombre del Señor, pero no todos los que dicen Señor, Señor, dice el Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar? Dice, el mismo Señor dice, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que me dice Señor, Señor, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día del juicio, en el día final, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, dice, les protestaré, dice el Señor, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Esto quiere decir que estas personas sí mencionaron el nombre del Señor, le pidieron ayuda al Señor, pero el Señor nunca los conoció, nunca supo de ellos, porque nunca se relacionaron con Dios, siempre anduvieron haciendo el pecado, y sabemos que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Cuando el hombre peca, Dios se aparta de los hombres, y el Señor no quiere tener una relación con los hombres pecadores, es decir, quiere a los pecadores, pero que dejen su pecado y se acerquen a Él buscando santificarse para agradar a Dios. Él ama a los pecadores, quiere sacarlos del pecado, pero si los pecadores le piden ayuda a Dios y ellos quieren seguir en el pecado, obviamente eso mismo que está diciendo esta parte escritural, el Señor en aquel día los va a rechazar. Yo nunca los conocí, nunca tuve una relación con ustedes, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad.
Eso es lo que les va a decir el Señor. Y ellos piensan que solamente por decir el nombre o invocar el nombre de nuestro Señor Jehová o el nombre de Dios y poner esas palabras en su boca, con eso piensan que van a ser librados en el día de la ira de Jehová, cuando Él aparezca glorioso, porque el Señor no conoce a aquellos que no hacen su voluntad. El Señor tiene una relación cercana y conoce a los que son suyos y conoce a los que a Él claman, y cuando Él conoce a sus hijos, cuando claman, Dios les responde y les da sabiduría, entendimiento, y en su corazón también les da la certeza de que Dios es con ellos, porque Dios se manifiesta con nosotros así como se manifestó con Jacob. Nos da la seguridad de que está con nosotros porque nos conoce. En cambio, los hombres sin Dios, aunque hablen y digan de Dios y mencionen su nombre, eso no indica que se vayan a salvar, jóvenes. Porque muchos de nosotros aquí en este reino hemos invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que muchos de ustedes también, jóvenes, han invocado el nombre del Señor. Pero el invocar el nombre del Señor no nos garantiza que nosotros nos vayamos a salvar. Muchos pueden decir el nombre del Señor. Cualquier persona lo puede decir con facilidad, incluso más cuando tenemos problemas. Pero aquí la importancia es que nosotros, al momento de clamar al Señor y invocar su nombre, lo tenemos que hacer para entablar una relación con Dios, no nomás pedirle ayuda, que nos ayude y ya lo dejamos de conversar con el Señor, dejamos esa relación tan santa y tan pura que se tiene con Dios. Porque cuando se le pide ayuda al Señor, o cuando uno le pide ayuda a Dios, uno tiene que comprometerse con Él. Si Dios te ayuda, bueno, también tú dale a Dios lo que te pide que hagas para salvar tu alma. Dios te ayuda, pero quiere que dejes el pecado. Así también, jóvenes, aquellos que no están bautizados, tomen en cuenta que no por decir o por llamar el nombre de Jehová o el nombre de Dios, nos vamos a salvar, jóvenes. Tenemos que hacer su voluntad y seguir cultivando esa relación con el Señor. Como dije en un principio, en oración constante nosotros vamos a ir cultivando, porque sabemos nosotros que Dios de esa manera nos va a dar sabiduría y entendimiento para conocer lo que Dios quiere que hagamos. Y también su palabra, si la leemos o si escuchamos su palabra, como en este caso estamos escuchando esta lección que es importante para nuestra vida juvenil o la vida de ustedes juvenil, es importante que tomen en cuenta esto que les estoy diciendo, jóvenes. Ustedes van a cultivar esa relación para que se haga una relación más fuerte y duradera y verdadera, ante todo, porque nuestra lección dijimos que es una relación verdadera, no una relación cualquiera como la que tienen los seres humanos comunes, que no tienen el temor de Dios, que se relacionan con Dios, pero después esa relación o ese lazo que los unió a Dios en un momento y Dios los ayudó, después esa relación ellos mismos la rechazaron cuando ya estuvieron sanos, cuando ya Dios fue con ellos. Pero nosotros tenemos que ir cultivando la relación que tenemos con el Señor constantemente para que el lazo o el vínculo que tenemos con Dios sea más fuerte, y eso nos dé, como les dije en un principio, la sabiduría para tomar las mejores decisiones en esta vida. Mayormente ustedes, jóvenes, que están en una etapa juvenil donde es muy difícil tomar decisiones, y muchas decisiones que tomamos en la etapa juvenil pueden perjudicarnos para nuestra vida a futuro, en nuestra vida adulta, y no solo para nuestra vida adulta, sino también puede perjudicarnos aún a futuro. Hasta para la vida eterna puede salir perjudicada la persona o el joven si no toma sabias decisiones en su vida. También su alma puede perderse, que es lo que no queremos precisamente, ni tampoco Dios quiere, porque el Señor no quiere la perdición de los hombres, sino que Él quiere que todos se arrepientan y busquen al Señor y se salven. Bueno, jóvenes, esto es en sí la enseñanza a grandes rasgos. Espero en el Señor Jesucristo que esto haya sido de ayuda tanto para ustedes como para un servidor, porque yo mismo me edifico con estas mismas enseñanzas, porque vuelvo a recordar lo que ya sé, pero sin embargo aún me sirve para seguir fortaleciendo mi relación que tengo con el Señor, así como también ustedes. Bueno, jóvenes, Dios nos bendiga y Dios nos guarde a todos, y sea Él quien nos dé la sabiduría y el entendimiento sabios para tomar las mejores decisiones conforme a su santa voluntad. Dios nos bendiga y nos guarde. Amén.